Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy vuestro anfitrión favorito y estoy súper emocionado de teneros aquí hoy. Espero que estéis pasando un día fantástico, lleno de energía y de curiosidad, porque precisamente de eso va el vídeo de hoy. Hoy nos adentraremos en el mundo del drama turco, un universo que ha conquistado corazones en todo el mundo, y en particular, nos centraremos en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Ya sabéis que en este canal nos encanta explorar los secretos, las curiosidades y, por supuesto, los escándalos detrás de las cámaras de vuestras series favoritas. Y hoy, vamos a desentrañar una revelación que literalmente arde. Preparaos para un viaje al pasado, un viaje a la época dorada de estos dos increíbles actores, y para descubrir una historia que quizás no conocíais y que os dejará con la boca abierta. Antes de empezar, si aún no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, las series turcas, los dramas y todo lo que os apasiona. No olvidéis que vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoos los mejores contenidos. Ahora sí, preparémonos para el viaje. ¿Estáis listos para sumergiros en la historia de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek y descubrir la revelación que lo cambiará todo? ¡Vamos allá! Para entender completamente esta revelación, tenemos que viajar en el tiempo, concretamente al año 2010. En ese año, la televisión turca nos regaló una joya, la serie ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Esta serie, basada en una novela del mismo nombre, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Y por supuesto los protagonistas de esta historia fueron Tuba Büyüküstün, en el papel de Fatma Gül, y Engin Akyürek como Kerim. La serie, con su desgarradora trama y sus personajes profundamente complejos, abordaba temas sensibles como la violencia sexual, la justicia y la redención, lo que la convirtió en un éxito instantáneo. La historia de Fatma Gül, una joven que se convierte en víctima de un crimen y debe enfrentarse a las consecuencias, resonó con el público por su valentía y su lucha por la supervivencia. Y Kerim, el hombre que se ve envuelto en la vida de Fatma Gül, y que lucha por protegerla y amarla, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. La química entre Tuba y Engin en la pantalla era innegable. Era de esas conexiones que te hacen sentir algo especial, que te atrapan y te hacen creer en la magia de la televisión. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían sin necesidad de palabras, el dolor, la ternura, la pasión que transmitían, todo era absolutamente hipnotizante. Y por supuesto, esta conexión traspasó la pantalla. La elección del casting fue fundamental para el éxito de la serie. Tuba Büyüküstün, con su belleza cautivadora y su habilidad para transmitir emociones profundas, encarnó a la perfección a Fatma Gül. Su mirada, capaz de expresar tanto dolor como esperanza, la convirtió en el corazón de la serie. Engin Akyürek, con su sensibilidad y su capacidad para mostrar la vulnerabilidad de Kerim, complementó a la perfección a Tuba. Su interpretación, llena de matices y sutilezas, le ganó el corazón de millones de espectadores. Las especulaciones sobre una posible relación entre Tuba y Engin fuera del plató no se hicieron esperar. Los fans, los medios, todos querían saber si ese amor que veían en la pantalla era real. Los rumores, las fotos, los paparazzi, todo contribuía a alimentar la expectativa. Pero, ¿qué pasó realmente? La presión mediática en torno a la serie y a sus protagonistas fue enorme. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, comenzaron a seguir de cerca cada movimiento de Tuba y Engin. Las revistas del corazón publicaban fotos de ellos juntos, especulando sobre su relación. Los fans crearon foros y páginas en redes sociales, donde analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores. La expectativa era alta y la curiosidad del público era insaciable. Aquí es donde entramos en la revelación que arde. Durante años, se habló de una relación secreta entre Tuba y Engin. Se decía que estaban enamorados, que se veían a escondidas, que incluso habían planeado un futuro juntos. Sin embargo, todo esto eran rumores, especulaciones, que nunca fueron confirmadas por los propios actores. Pero ahora, años después, han salido a la luz ciertas revelaciones que podrían cambiar la forma en que percibimos esta historia. Fuentes cercanas a la producción de la serie han revelado detalles que sugieren una conexión mucho más profunda de lo que se pensaba.
Y aquí es donde la historia se pone interesante porque estas revelaciones no son solo sobre el amor, sino también sobre el trabajo y el compromiso de ambos actores. Estas fuentes que prefieren permanecer en el anonimato han revelado información crucial sobre la dinámica entre Tuba y Engin en el set de rodaje. Sus testimonios nos ofrecen una visión más profunda de la relación entre los actores y de cómo ésta influyó en el éxito de la serie. Una de las revelaciones más impactantes tiene que ver con la intensidad con la que Tuba y Engin se metían en sus personajes. Para interpretar a Fatmagul y Kerim, ambos actores se sumergieron en el mundo de la serie, estudiando, investigando y viviendo intensamente sus papeles. Se dice que incluso se aislaban del resto del equipo, sumergiéndose en sus personajes, para poder dar lo mejor de sí mismos. Esta entrega total, esta dedicación absoluta a sus roles, solo podía traducirse en una conexión muy fuerte entre ellos. El método de actuación utilizado por Tuba y Engin fue clave para la autenticidad de sus interpretaciones. Ambos actores se sumergieron en sus personajes, investigando a fondo sus motivaciones, sus miedos y sus esperanzas. Se reunieron con expertos en el tema de la serie, estudiaron testimonios de víctimas de violencia sexual y se prepararon física y emocionalmente para las exigencias de sus roles. Esta dedicación, que implicaba pasar horas estudiando el guión, ensayando escenas y trabajando en la construcción de sus personajes, les permitió crear una conexión profunda y auténtica entre ellos. Además, se ha filtrado información sobre momentos de tensión en el plató, debido a la dificultad de interpretar ciertas escenas. Algunos miembros del equipo afirman que las escenas más dramáticas, las más íntimas, eran especialmente difíciles de rodar. Y es que, claro, interpretar la historia de amor de Fatmagul y Kerim implicaba mostrar una vulnerabilidad y una intimidad que requería una confianza absoluta entre los actores. Las escenas de la serie, que incluían momentos de gran intensidad emocional, fueron un desafío tanto para Tuba como para Engin. La necesidad de expresar el dolor, la angustia, la vulnerabilidad y la esperanza de sus personajes requería una gran entrega por parte de ambos actores. Las escenas íntimas, que eran esenciales para la trama, también representaban un desafío, ya que exigían un alto grado de confianza y comunicación entre ellos. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Se rumorea que en más de una ocasión, Tuba y Engin tuvieron que parar el rodaje de ciertas escenas porque las emociones que sentían eran demasiado fuertes. Se dice que en algunos momentos la tensión era tal que ambos actores se sentían desbordados por sus sentimientos, sintiendo que la línea entre la ficción y la realidad se desdibujaba. Estos momentos de tensión, que se producían durante el rodaje de las escenas más dramáticas, demostraban la profundidad de la conexión entre Tuba y Engin. En algunas ocasiones, las emociones eran tan intensas que los actores necesitaban tomarse un descanso para recuperarse. La dificultad de separar sus propios sentimientos de los de sus personajes era evidente, y esto generaba una mayor empatía entre ellos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo un romance secreto? ¿Hubo algo más que una simple amistad? Pues bien, las fuentes que han revelado esta información insisten en que aunque no hubo una relación romántica en el sentido estricto de la palabra, sí existió una conexión muy profunda entre Tuba y Engin. Una conexión basada en el respeto, la admiración, la confianza y la pasión por su trabajo. La relación entre Tuba y Engin, que trascendió la amistad, se basó en una profunda conexión emocional y profesional. Ambos actores se admiraban mutuamente, y esta admiración se reflejaba en su trabajo. La confianza que tenían el uno en el otro les permitía explorar la complejidad de sus personajes y crear momentos auténticos y conmovedores en la pantalla. La pasión por su trabajo y su dedicación a la excelencia los unían, y esta conexión se convirtió en un factor clave para el éxito de la serie. Se dice que Tuba y Engin se apoyaron mutuamente durante el rodaje, compartiendo sus miedos, sus inseguridades y sus esperanzas. Se convirtieron en compañeros de viaje, en confidentes, en dos personas que se entendían a la perfección, no solo en el plató, sino también fuera de él. Y esta conexión, esta complicidad, es lo que hizo que la serie fuera tan especial, tan auténtica, tan inolvidable. La complicidad que existía entre Tuba y Engin fue clave para el éxito de la serie. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, compartían sus experiencias y se convertían en un refugio el uno para el otro. Esta conexión emocional les permitía crear una dinámica única en la pantalla, transmitiendo una gran autenticidad y emoción a los espectadores. Su amistad y su apoyo mutuo fueron fundamentales para el éxito de la serie.
Es importante recordar que en ese momento Tuba estaba casada, y Enjin, por su parte, era una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. Esto, sumado a la presión mediática y a la expectativa de los fans, hizo que la relación entre ambos fuera muy discreta, muy privada. Y quizás esta discreción, esta reserva, es lo que alimentó los rumores y las especulaciones durante años. La discreción con la que ambos actores manejaron su relación fue una respuesta a la intensa presión mediática a la que estaban sometidos. Su privacidad era importante para ellos, y protegieron su vida personal de la exposición pública. Esta discreción, combinada con la intensidad de su conexión en la pantalla, alimentó los rumores y las especulaciones de los fans y los medios de comunicación durante años. Pero, ¿qué impacto tuvo esta conexión en sus carreras? Pues bien, tanto Tuba como Enjin, tras el éxito de ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, se convirtieron en dos de los actores más importantes y queridos de Turquía. Ambos continuaron protagonizando series y películas de éxito, consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Y por supuesto, la química que tenían en la pantalla, la conexión que sentían el uno por el otro, fue un factor clave para su éxito. El éxito de ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, catapultó a Tuba y Enjin a la fama internacional. Su talento y su conexión en la pantalla los convirtieron en estrellas, y ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras. La química que compartían en la serie fue un factor clave para su éxito posterior, ya que demostraron ser una pareja actoral inolvidable. La revelación que arde que os he contado hoy es, en realidad, una reflexión sobre el poder del arte, sobre la magia de la actuación, y sobre la importancia de la conexión humana. Es una historia sobre dos actores que se entregaron en cuerpo y alma a sus personajes, creando una experiencia inolvidable para los espectadores. Y aunque no hubo un romance secreto, sí hubo una conexión muy especial, una amistad que marcó sus vidas y que, sin duda, influyó en el éxito de la serie. La historia de Tuba y Enjin nos recuerda el poder transformador del arte y la importancia de la conexión humana. Su dedicación a sus personajes, su amistad y su complicidad en la pantalla crearon una experiencia inolvidable para los espectadores. La revelación que arde nos invita a reflexionar sobre el impacto de la actuación, la importancia de la autenticidad y la magia de la conexión humana. Pero hay más. Además de todo esto, las fuentes también mencionan una profunda admiración profesional. Se dice que Tuba y Enjin se admiraban mutuamente, respetando el trabajo del otro y aprendiendo el uno del otro. Esta admiración mutua se reflejaba en la pantalla, en la forma en que se miraban, en la forma en que se apoyaban, en la forma en que se complementaban. Y claro, esta admiración también contribuyó a crear la magia que todos pudimos ver. La admiración profesional entre Tuba y Enjin fue un factor clave para el éxito de la serie. Respetaban el trabajo del otro y aprendían constantemente el uno del otro. Esta admiración se reflejaba en la pantalla, en la forma en que se miraban, en la forma en que se apoyaban y en la forma en que se complementaban. Su respeto y su admiración mutua crearon una dinámica única y contribuyeron a la magia que cautivó a millones de espectadores. En definitiva, la revelación que os he contado hoy no es una historia de amor prohibido, sino una historia de pasión por el trabajo, de dedicación a la actuación, y de una conexión humana muy especial. Es una historia que nos recuerda que el arte puede ser mucho más que una simple ficción, que puede ser una experiencia transformadora, tanto para los actores como para los espectadores. La historia de Tuba y Enjin es un ejemplo de cómo el arte puede trascender la ficción y convertirse en una experiencia transformadora. Su pasión por el trabajo, su dedicación a la actuación y su conexión humana crearon una serie inolvidable que impactó a millones de personas en todo el mundo. Esta historia nos recuerda que el arte puede ser una fuente de inspiración, reflexión y conexión, tanto para los actores como para los espectadores. Y ahora, después de este viaje al pasado, después de desentrañar los secretos y las curiosidades detrás de la historia de Tuba Büyüküstün y Enjin Akyürek, llegamos al final del vídeo. Espero que hayáis disfrutado de esta historia tanto como yo he disfrutado contándola. Hemos descubierto que la conexión entre Tuba y Enjin en ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Fue mucho más profunda de lo que se pensaba. Hemos aprendido sobre su entrega al trabajo, su admiración mutua y la magia que crearon juntos. Hemos desmitificado los rumores y nos hemos adentrado en una historia de pasión y de amistad que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. La historia de Tuba y Enjin nos ha revelado la profundidad de su conexión y la importancia de la pasión, la dedicación y la amistad. Hemos aprendido sobre su entrega al trabajo, su admiración mutua y la magia que crearon juntos.
Hemos desmitificado los rumores y nos hemos adentrado en una historia que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo contándonos qué os ha parecido esta historia, si ya conocíais alguno de estos datos, y si os gustaría que exploráramos otros secretos y curiosidades sobre vuestras series y actores favoritos. Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Os animo a compartir vuestras opiniones y vuestras preguntas en los comentarios. Vuestros comentarios son valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Compartid vuestras experiencias y vuestras opiniones sobre la serie y sobre los actores. ¿Qué os pareció la historia? ¿Ya conocíais alguno de estos datos? ¿Os gustaría que exploráramos otros secretos y curiosidades sobre vuestras series y actores favoritos? Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis los próximos vídeos, porque os aseguro que os esperan muchas más sorpresas. Si os ha gustado el vídeo, demostradlo con un me gusta y compartidlo con vuestros amigos y familiares. Suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos, donde exploraremos más secretos y curiosidades sobre el mundo del espectáculo, las series turcas y los dramas. Os prometemos que os esperan muchas más sorpresas. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.